Tengo yo para compartir. Sí, tengo yo para compartir, ¿no? Sí, sí, puedes compartir. No hay problema. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias, un gusto, gracias. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nelson, buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás No, por ahí? gusto es mío, después de tiempo. ¿Cómo Sí, estás? sí. Después ¿Tuviste de 9 viaje? lunas, como dicen. Sí, qué bien que estés por aquí. Sayuri, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada. Bienvenida, bienvenida. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Perfecto, vamos a dar inicio a la Trasciende Talk número 8. El día de hoy tenemos un tema que creo que es muy, muy importante para las personas que tienen un negocio, ¿no? Que han emprendido, que han tomado la valiente decisión de emprender. Hans, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Y es cómo llevar adecuadamente la contabilidad de tu negocio, ¿no? Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida. Tenemos para este tema la presencia de Carlos Pérez, que nos acompaña aquí el día de hoy. Les cuento un poco acerca de Carlos. Carlos es MBA por la Universidad del Pacífico, ha sido contador general de empresas de diversos rubros y ha apoyado a dueños de empresas a ordenar su área contable, ¿no? Financiera y administrativa. Ya tiene más de 15 años de experiencia. Y esta experiencia está abocada principalmente a incrementar la rentabilidad de las compañías en las que trabaja, mejorar la toma de decisión empresarial, obtener eficiencias en los procesos operativos y, por supuesto, un manejo efectivo de las auditorías y fiscalizaciones, ¿no? Todo esto para que las empresas puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Que es uno de los, creo que, objetivos principales cuando tenemos un negocio. Carlos, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, compartirnos tu experiencia. Estamos muy emocionados de escucharte y poder tomar nota y aplicarlos en nuestros negocios. Listo. Muchas gracias, Nelson. ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas noches. Espero que todos nos encontremos bien. Un poco afónico. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Realmente es la primera vez que estoy dando la charla acá en el grupo Trasciende junto con Nelson, así que es bastante motivador. Sí. Así que bueno, ya hubo las presentaciones formales. Mi nombre es Carlos Pérez, soy contador público colegiado de profesión. ¿Sí? A ver, un segundo, se está filtrando un ruido un poco, como siempre, los imponderables. Un segundo, por favor. Con la ventana abierta. Listo, ok. Y bueno, la idea de esta charla es como poder buscar cuál es el elemento más importante o los elementos más importantes para poder rentabilizar y poder llevar bien adecuadamente la contabilidad de nuestros emprendimientos, las empresas, ¿ya? Pero aquí no vamos a hablar de temas tan técnicos como leve, el haber, ratios, etcétera, no, porque eso nos llevaría mucho tiempo, sino en base a mi experiencia y en base a las malas experiencias de emprendedores, de personas naturales, de empresas familiares, que ellos hicieron mal para que sus empresas, sus emprendimientos, sus negocios familiares no les fuera tan bien, lamentablemente, ¿ya? Y entonces, en estos años de experiencia que yo tengo, he visto muchísimos casos y he podido ayudar también en muchos casos a poder salvar de alguna manera estos problemas, ¿no? Entonces, miren, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? He preparado unas pequeñas diapositivas, ya, para podernos ayudar. Listo, ok. Todo bien, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, 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 sí. Ya, listo, ok. Solamente quería comenzar con algunas estadísticas. Este año, o el año pasado, si no me equivoco, el Grupo Arellano de Arellano Marketing publicó una infografía muy interesante referente a nuestra economía. Y en esta infografía que se llama El Perú, el país de emprendedores, señala que el Perú es uno de los países
más emprendedores del mundo, ¿ya? Es decir, es uno de los pocos países donde la cantidad de empresas o independientes es mayor a la cantidad de empleados y está en los primeros puestos a nivel mundial. Es algo realmente inaudito, ¿ya? Pero lo que pasa es que no tiene mucha continuidad en el tiempo, ¿no? La fuente es de Arellano Consultores. Si quieren, le comparto esta infografía, son unas 60 páginas muy buenas que nos va a dar muchas luces sobre el emprendimiento peruano, ¿ya? Unas estadísticas que me gusta bastante mencionar es que en el 2019, antes de la pandemia, porque hay que tomar en cuenta la pandemia porque trastocó todo, en el 2019 en el Perú se crearon 293.000 empresas, pero se dieron de baja a 127.000. Ya estos son según los registros de INEI y también de la SUNAT. Se crearon 293.000 empresas, pero se dieron de baja a 127.000. Y para el cuarto trimestre del año 2019, ya se constituyeron 41.000 empresas como personas naturales. Ya es un dato importante, miren, se constituyeron 41.000 empresas como personas naturales. Es decir, personas naturales significa yo, Carlos Pérez, voy a la SUNAT y saco mi RUC, el RUC 10, ¿sí? Ya, el RUC 10. No es necesario formar una SA, una IRL, una SR, no. Simplemente voy a la SUNAT, saco mi RUC y con eso comienzo a trabajar, ¿ya? Y de las cuales el 53% fueron conducidas por mujeres, es decir, hay mayor cantidad de mujeres que comienzan a emprender y constituyen empresas, ya versus un 46% de los hombres. Pero, miren, un dato curioso, en el mismo periodo, 19.000 empresas ya se dieron de baja, o sea, de las registradas se dieron de baja, y estas que se dieron de baja, la mayoría fueron por hombres. Es decir, mientras que se creaban más empresas conducidas por mujeres, más empresas se dieron de baja conducidas por hombres. Es decir, hay mayor emprendimiento mujer y menos empresas que se dan de baja por mujeres. O sea, es un dato muy bueno. Quizá es por el hecho que son más ordenadas, tienen mejor visión a futuro, no son tan alocadas, etc. Y eso también conlleva a una estadística a nivel mundial que las empresas que son conducidas por mujeres tienen mayores rentabilidades. Es un dato muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el emprendimiento peruano? ¿Cómo conducir las finanzas personales? Lo que pasa es que también estaba leyendo un documento muy importante de la Universidad del Pacífico, ¿ya? En la cual señala que cuáles son los factores más importantes para la mortalidad de las pymes, tomando en cuenta que las pymes son la mayor cantidad de empresas a nivel nacional y a nivel mundial, ¿ya? Entonces, dentro de de las principales causas, señala que la falta de publicidad, ya según los conductores de las pymes, ¿ya? La falta de publicidad y la situación económica son los principales problemas por los cuales una pyme puede morir, es decir, puede darse de baja, ¿ya? La alta cantidad de competencia también, pero dentro del top de estas razones, señala que falta un plan de negocios adecuado y en el cuarto puesto falta mecanismos de control de efectivo, ambas relacionadas al tema administrativo, contable, financiero. Es decir, falta un plan de negocios, una estructuración de cómo llevar los costos, gastos, etc. Y el mecanismo de control de efectivo es, entra dinero, pero no sabemos a veces qué hacer con él, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miren, esto también nos lleva a pensar algunas cosas, ¿ya? ¿Sabemos realmente administrar nuestro dinero? ¿Ya? Quizás es algo muy obvio, pero por ejemplo, a veces nos hemos preguntado, ¿qué preferimos, perdón? ¿Utilidad o caja? ¿Sí? Sabemos la diferencia quizá de ambos, la utilidad o la caja, ¿ya? Para dilucidar estos conceptos, vamos a poner un pequeño ejemplo para que nos pueda graficar mejor. Vamos a suponer que nosotros hemos hecho un emprendimiento en esta empresa, ¿ya? Y en enero hemos comprado 10 laptops, y cada laptop nos cuesta 2.000 soles. Y lo vendimos todo en enero mismo a 2.500 soles cada laptop, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos que dentro de nuestras políticas financieras de cobranza? A los clientes le vendemos al crédito a 30 días, pero a los proveedores le pagamos al contado. Es algo usual, porque generalmente cuando una empresa recién comienza, tiene que meterse al mercado
Y la única forma de que los clientes grandes compren, ¿ya? ¿Qué cosa es? Es otorgar un crédito de 7, 15, 30 días. Es la única manera, ¿no? De verdad, así es un mantra prácticamente, ¿ya? Entonces, miren, por un lado tenemos el estado de resultados y por otro lado tenemos el flujo de caja. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esos conceptos? El estado de resultados lo que nos va a mostrar es cuánto estamos ganando, ¿ya? Cuánto utilidad, cuánto margen bruto tenemos por cada uno de nuestros productos. Mientras que el flujo de caja nos muestra la entrada y salida de dinero. Parecen conceptos parecidos, pero son totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el estado de resultados ya tenemos las ventas. 25.000 soles hemos vendido, porque en realidad es así. Hemos vendido 25.000 soles, pero ¿cuánto es lo que nos costó estas computadoras? 20.000, ¿no? Cada una costaba 2.500, vendimos, costo de venta de cada una es 20.000, la utilidad es 5.000 soles, el 20%, ¿ya? Eso es el resultado de nuestras operaciones, ¿sí? Tenemos una utilidad del 20%, 5.000 soles, correcto. Pero si nos damos cuenta, en la caja, o sea, en dinero, ¿ya? ¿Realmente ingresó dinero? No, porque justamente le estamos vendiendo, o sea, en el mes 1, estamos hablando del mes 1, no en el mes 2, en enero, ¿ya? En el mes de enero le vendimos a nuestros clientes y estos no nos pagaron porque fue al crédito a 30 días, por lo tanto el ingreso fue cero. Pero mientras que la salida de dinero por la compra de laptops sí fue de 20.000 soles porque le pagamos al contado, es decir, venta al crédito, entrada cero, pago al contado, salida de dinero 20.000. Por lo tanto, tenemos una caja negativa de 20.000. Por lo tanto, el negocio, vamos a preguntar, ¿el negocio es rentable? Desde el punto de vista contable del estado de resultados, por supuesto que es rentable, porque hemos tenido una rentabilidad y una utilidad del 20% con una utilidad de 5.000 soles. Pero las finanzas están mal, porque en caja estamos negativos. No tenemos caja y hemos tenido que recurrir a préstamos, etc. Por lo tanto, ¿qué preferimos? ¿Caja o utilidad? Cuando estamos haciendo nuestro emprendimiento, ¿qué preferimos? ¿Caja o utilidad? Vamos a otro ejemplo parecido. Vamos a lo mismo, pero vamos a cambiar la figura en la cual las políticas de cobranza han cambiado. Vamos a ver que es lo mismo, ¿no? Hemos comprado 10 laptops, esas laptops cuestan 2.000 soles cada uno, y lo vendimos todo ya no a 2.500, sino a 2.050. ¿Sí? Nuestro margen se está reduciendo, ¿ya? Vamos a poner así. Pero a los clientes le vendemos al contado, ¿sí? Pero a los proveedores le pagamos a 30 días. Hemos cambiado la... Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestras ventas ahora ya son 20.500 porque estamos reduciendo nuestro margen de ganancia porque bastante competidores. Nuestro costo de venta es 20.000 y tenemos una utilidad de 500 que representa el 2%. Mientras que por el lado del punto de caja, del dinero, tenemos que nuestros ingresos ya son realmente 20.500 porque realmente estamos cobrando todo, ¿sí? Todo lo hemos cobrado, pero no hemos pagado nada porque a nuestros proveedores les vamos a pagar a 30 días. Por lo tanto, nuestro saldo es de 20.500. Entonces, aquí, en este escenario, ¿preferimos caja o utilidad? ¿Algo está bien o algo está mal? Si no nos ponemos a analizar detalladamente, entonces podemos decir, ya mira, tengo 20.500 soles de caja y ahorita me lo gasto todo. No reinvierto y no guardo para hacer el pago de los proveedores. Parece algo demasiado básico, parece algo así de primer ciclo de universidad, pero esto es la realidad con la cual me he encontrado muchísimas veces, en las cuales ven que la empresa, estamos viendo que no es tan rentable, o sea, no está generando valor, porque miren, un 2% para poner una empresa, hacer demasiados gastos, utilizar todo nuestro tiempo, energía, etcétera, y que nos dé una rentabilidad del 2%, mejor lo pongo al banco y gano 5, 6 o 7% y me olvido de estar ahí perdiendo mi tiempo, ¿cierto? Pero entonces, esto puede conducir a un error craso, en el caso del punto de vista de caja, porque ya muy bien, vendemos bajo, tenemos una baja utilidad, pero acá en caja tenemos bastante dinero. Y entonces podemos decir, ay, sí, ¿sabes qué? Como nos han pagado al contado
pero a nuestros proveedores les pagamos al crédito, entonces en el mes 1, y si no tenemos unas finanzas, una contabilidad adecuada, vamos a suponer que este dinero de 20.500 ya es toda nuestra ganancia y vamos a disponer de él y no vamos a reinvertir y como vamos a gastar cero, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta qué cosa es mejor, utilidad o caja, y ver si la empresa es rentable o no, ¿sí? No nos dejamos confundir. Y ahí es donde debemos llegar, ¿sí? Y aquí es otro punto importantísimo donde entra a tallar la contabilidad y en general las finanzas, ¿ya? Una contabilidad adecuada, ¿ya? Y unas finanzas adecuadas. ¿Qué significa esto? Miren, muchas veces no tomamos en cuenta, perdón, el flujo de caja, ¿ya? Es decir, el flujo de caja es esto de acá, pero llevado a todos los meses, ¿ya? Llevado a todos los meses, en la cual nos vamos a poner a tener varios considerando. Primero, ¿cuánto es la caja que tenemos inicialmente? Ojo, caja, dinero en efectivo, caja, ¿ya? Y tenemos que hacer una proyección para ver realmente cómo nos va a ir en el futuro, ¿ya? Entonces tenemos una caja inicial de 500, tenemos ingresos por venta por 2.000, pero estos ingresos de ventas, ¿es realmente lo vendido o lo cobrado? ¿Sí? Acá estamos hablando del flujo de caja exclusivamente de lo cobrado. Por lo tanto, esto puede presentarse de varias formas. Estos 2.000 soles podemos estar cobrando cosas de hace 2, 3, 4 meses y vendemos el crédito. Por lo tanto, tenemos que evidenciar cuáles son nuestras políticas de cobranza y ver si realmente acortamos esas políticas. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa ya que le vende a clientes grandes. ¿Ya? Nosotros somos pequeños, pero le vende a clientes grandes. Por lo tanto, esos clientes nos ajustan un poco el cuello y nos dicen, ¿sabes qué? Si queríamos seguir trabajando contigo, entonces dame crédito 30, 45, 60, 90 días. Entonces, como no tenemos otra opción, le otorgamos este crédito. Pero hay un vacío, ¿por qué? Porque tenemos que pagar planillas, impuestos, proveedores que no nos dan mucho crédito y por lo tanto nos queda un vacío, un hueco, que es la caja operativa, ¿sí? Entonces debemos hacer ¿qué cosa? Debemos primero conocer cuáles son todos nuestros costos, nuestros gastos, etcétera, y ponerlos en un flujo para ver cómo va a ir funcionando y ver realmente si este nos va a dar realmente una, no utilidad, sino una caja correcta. Y ese es todo lo que es una caja en azul, ¿sí? Y para ver realmente en cuál de estos meses va a estar en negativo y si tenemos que aportar los periodos de crédito o si tenemos que recurrir a un financiamiento. Entonces, recomendación número 1, o la segunda recomendación, es que hagamos un flujo de caja real. Y ese flujo de caja proyectado lo comparemos con el real, porque una vez que hemos proyectado, a ver cómo nos fue en el mes, si realmente estaban logrando los objetivos, ¿sí? Esto es fundamental, ¿ok? Entonces, miren, para ver de un punto de vista de consejo de empresarios, como asesor de empresarios de empresas, he visto cosas muy, muy recurrentes y una de ellas es el siguiente. Miren, pensar que todo lo que cobramos es nuestro, ¿ya? Así, ¿eh? Parece algo, una obviedad demasiado tonto, pero realmente se debe decir. Imaginémonos nosotros que vamos a poner un emprendimiento, una panadería, vender por internet, etcétera, etcétera, ¿ya? Hicimos algo pequeño. Entonces comenzamos a hacer nuestro flujo, mira, está nuestro flujo, y cada uno de nuestros productos cuesta 2.000 soles, por decirlo, ¿ya? Entonces no nos acordamos que esos 2.000 soles incluye ¿qué cosa? Incluye este elemento que se llama IGB, el Impuesto General a las Ventas. Ese Impuesto General a las Ventas, acá en el Perú, grava casi todos los bienes y servicios, ¿ya? Bueno, en los últimos de septiembre, en el caso de restaurantes y hospedaje, 10%, por una norma que salió y que permite justamente darle un respiro a estos negocios afectados por la pandemia, ¿no? Y eso va a estar afecto así el 10% hasta el 2024, ¿ya? Entonces, todos los bienes y servicios en el Perú están grabados por 18%. Pero este 18% no es mío. Este IGB no me pertenece, no es para mí. Si no hubiera IGB, yo, por ejemplo, si algo lo vendo a 100 soles, ¿ya? Esos 100 soles sí serían míos, pero el Estado está diciendo, oye, ¿sabes qué? A esos 100 soles, aumentale el 18% de IGB. Y ese 18% me lo das. Así de sencillo.
En otros países el IGB se conoce como el IVA, el impuesto al valor agregado. Acá en el Perú es IGB, ¿ya? Entonces, la primera recomendación es, ¿saben qué? Cuando vamos a vender algo, no pensar que el 100% de ese dinero es mío. Ese 18% es del Estado, ¿ya? Mira, acá hay un pequeño gráfico nada más. Otro elemento importante para considerar el tema de nuestro flujo, los ingresos, etcétera, es saber realmente cuánto nos está costando cada nuestro producto. Y miren, por ejemplo, tenemos que un producto está compuesto, en el caso, por ejemplo, que nosotros lo fabriquemos, tenemos la materia prima, la mano de obra, los envases, los embalajes, y tenemos un total de costos. Vamos a suponer, ¿ya? A esto le damos nuestra utilidad, lo que esperamos. Vamos a suponer que sean 30. Y el valor de venta, el valor de usar criterios, conceptos, valor de venta, estamos hablando del importe sin IGB, que sea 100. Pero el Estado le dice, ¿sabes qué? Agrégale a esto 18%. Por lo tanto, el precio de venta al público, a nuestros clientes, va a ser 118. Al final, ese cliente, ya sea una empresa, ya sea nuestro negocio B2B o B2C, ese cliente nos va a pagar ¿cuánto? 118 soles, ¿cierto? ¿Ya? Perdón, 118 soles. Muy bien. Ahora, por el lado de las compras, nosotros vendemos esto, ¿correcto? Ahora, por el lado de las compras, cada vez que nosotros vamos a vender, necesitamos productos, insumos para fabricar nuestros productos. Entonces, vamos a suponer que las compras están así, en este orden. Tenemos igual, materia prima, envases, embalaje, todo esto 60 soles. El IGB de lo que hemos comprado es 11 soles. Y por lo tanto, el precio de venta sería 71. O sea, 71 le vamos a pagar a los proveedores. Y 118 es lo que nosotros vamos a recibir. Por lo tanto, allí, para efectos impositivos, es decir, para efectos de declarar impuestos, lo que dice el Estado, muy bien, tú recibes 18 soles de IGB, pero cuando has pagado tú para comprar la materia prima, envase y embalaje, tú ya pagaste un IGB, ya pagaste 11 soles. Por lo tanto, a mí al Estado me tienes que pagar la diferencia entre lo que recibes del IGB y lo que tú ya anteriormente pagaste por las compras. Por lo tanto, 18 soles de lo que recibiste por las ventas, le tienes que restar los 11 soles de lo que ya tú pagaste anticipadamente. Por lo tanto, al Estado, a mí, al gobierno, me tienes que dar solamente la diferencia, 7 soles, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que considerar al momento de armar nuestro flujo de caja, al momento de tener nuestras finanzas ordenadas. ¿Por qué? Porque muchas veces escucho, lamentablemente, a malos empresarios, empresarios no malos, sino empresarios que no tienen mucho conocimiento, oye, mucho pago de impuestos, ¿qué debo hacer? Mucho pago de impuestos y no quieren pagar nada. ¿Por qué? Porque se están prácticamente cogiendo el dinero que no les pertenece, que es del Estado, ¿cierto? Porque imaginemos, si ese 18% no hubiera, no entraría para eso, ¿sí? Para ellos. Muy bien. ¿Ya? Otro error muy común que veo en los empresarios, ya sean incluso medianos y grandes, es no, más que todo esto sucede en las empresas, emprendimientos que son pequeños y que no separan sus estados de cuentas bancarios de los estados de cuentas de la empresa o del emprendimiento. Es así. Es decir, yo, Carlos Pérez, me voy a poner a vender panetones. ¿Ya? Muy bien. Y para lo cual no necesito crear una empresa. Simplemente voy a la zona, ya tengo mi RUT y activo la opción para emitir facturas. No hay ningún problema. Comienzo a emitir facturas, boletas, ¿ya? Y como yo ya tengo una cuenta a mi nombre, allí me comienzan a depositar el dinero de los panetones, de las ventas. Pero como es una cuenta donde también recibo mi sueldo, recibo préstamos, etc., al final todo se confunde y en una sola cuenta, estado de cuenta, me viene el dinero, porque el dinero y los abonos de las ventas de panetones, de mi sueldo, y otras cosas, y al final se confunde todo. Por lo tanto, recomendación número 1, es que si vamos a tener nosotros un emprendimiento y tenemos nuestro RUC, es decir, la persona natural con negocio, abramos otra cuenta exclusivamente para el negocio. Es más, yo he tenido clientes que ellos crearon su empresa, una IRL incluso, pero no habían abierto una cuenta para ese IRL y seguían utilizando la cuenta de la persona natural y se le combinó todo. Y hubo un problema tributario que después les voy a contar, ¿sí? Porque la persona se dio cuenta, ¿ya? De que, oye, mira, Carlos Pérez
está recibiendo mucho dinero, pero ¿qué cosa? Su remuneración es 4.000, 5.000 soles, pero recibe 20.000. Hay que observarlo, hay que fiscalizarlo. Y es otro problema que hay que evitar. ¿Sí? ¿Ya? Otro error que comete bastante es no analizar detalladamente todos los ingresos, costos y gastos. Hay muchos costos y gastos que no sabemos cuáles son, por ejemplo, luz, agua, teléfono, porque no están separados, y no sabemos realmente, no hacemos un mapeo de todos ellos. Y al final, en nuestro plan de negocios, que creíamos que nuestros costos y gastos iban a ser 100, al final termina siendo el doble o hasta el triple. Y lamentablemente el negocio ya no es rentable. Entonces, hacer un análisis pormenorizado de todos los costos y gastos al mínimo que tenga el emprendimiento. Eso es muy importante, ¿ya? El otro punto, en el caso de empresas o personas naturales o negocios que tengan inventarios, es decir, que vendan productos físicos, panetones, chocolates, laptops, etcétera, lo que fuere, ¿ya? Realmente, un dolor de cabeza es no tener un control de estos inventarios, ¿sí? Es decir, te aseguro que yo le pregunto a un pequeño emprendimiento, oye, ¿cuántas chompas tienes ahorita? Ah, no vas a poder dar una respuesta rápida. Creo, me parece, voy a contar, etc. ¿Ya? Y hay que tener un control de inventario, lo que se llama CARDEX en unidades y valorizado, para saber, yo tengo 100 chompas y 50 polos. Cada chompa está a un costo de 50 soles y es tanto. Cada polo es tanto, entonces todo mi stock, tengo 5.000, 6.000 soles en stock. Ya, bacán. Y aparte de ello, sabemos cuánta mercadería, insumos, envases tenemos disponible, porque si no lo sabemos, podemos seguir comprando y al final nos vamos a sobreestoquear. Es decir, vamos a ver, oye, mira, para esta campaña, yo creo que tengo unos 50 panetones, pero creo que voy a comprar unos 100 más. Pero al final no nos dimos cuenta que teníamos más panetones o menos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tercer elemento, ¿sabes cuánto de sus inventarios son valorizados? O sea, realmente cuánto costó producir o comprar dicha mercadería. Por ejemplo, yo tengo un amigo que él se ha dedicado a la venta de unos empaques para fruta. Y esto él lo está importando desde China. Pero lamentablemente, por no llevar una contabilidad adecuada, él no estaba considerando los temas a veces de flete o de valores o algunos impuestos que no son recuperables. Y él estaba vendiendo sus productos muy baratos, había entrado al mercado, pero los demás gastos no lo estaba colocando cada producto, lo ponía como gasto general. Hizo un mal costeo, lamentablemente, de dichos productos y al final vio que no era rentable el negocio, tuvo que subir. Ahorita está en un problema mayúsculo en el tema de rentabilidad, cómo obtener financiamiento, simplemente por no haberse dado cuenta de no costear correctamente todos los productos. ¿Sí? Y por último, ¿sabes cuáles son las rotaciones de los inventarios? Es decir, ¿sabes cuánto tienes que reponer stock todos los días, cada mes, cada cuándo tienes que ir a comprar? ¿Ya? Eso es muy importante, porque en base a las estadísticas, por ejemplo, estamos ahorita en época de Navidad, en donde, por ejemplo, la ropa, etcétera, lo salen constantemente, ¿sí? Pero si un proveedor, y por ejemplo, puede ser que ese proveedor nos falle, tenemos otro proveedor que nos pueda suplir, ¿y cuánto es el tiempo que nos va a demorar poder nuevamente poner, en stock ese producto? Puede ser que el proveedor esté en las Malvinas, por ejemplo, o esté un poco más lejos, esté en Chaclacayo, o esté en Ica. Entonces hay un tiempo de reposición. Y si no tomamos en cuenta ese elemento, dicho tiempo, entonces ese stock se puede acabar y no hay una reposición inmediata y los clientes no esperan, lamentablemente, no esperan. En estas épocas no esperan. Por lo tanto, sabemos realmente cuál es el movimiento o el tiempo de reposición de nuestro stock, ¿sí? Otro elemento, no llevar, otro error cometen los inspectores, no llevar un control adecuado de las cuentas corporativas. Como dije, todos estos consejos pueden ser muy básicos, pero se dan, y los he visto, y son los más importantes que yo he puesto ahí, porque hay varios. No llevar un control adecuado de las cuentas por cobrar. ¿Y qué significa eso? Es decir, comenzamos a vender, si vendemos al crédito,
no tener la contabilidad al día adecuada, ¿ya? Y no saber realmente cuáles son los clientes que nos deben. Me ha pasado realmente que por no tener ese elemento hay, o ese análisis correcto y al día, hay clientes que nos pueden deber 60, 90, 120 días, hasta un año, y realmente, y al cliente que no se le cobra, pues se hace loco y paga, a pesar de que sí tiene liquidez para hacerlo. ¿Ya? Entonces, lo recomendable es cada vez que vendamos al crédito, ya con una factura, boleta de venta, lo que fuere, tener un control detallado, ya en una hoja de cálculo en que nos mande alertas de qué cliente nos debe. Y si ya nos depositó, entonces hay las confirmaciones con la cuenta bancaria, que nos mande una captura de pantalla, si es con Yape, transferencia, en efectivo, lo que fuere, y actualizar dicho análisis para que, obvio, llevarlo de la mejor manera, o sea, actualizar, ¿sí? Constantemente. Porque muchas veces los clientes dicen, ya te pagué, ¿no? Ya te pagué, pero, oye, ¿dónde está el elemento? Veo acá en el estado de cuenta, veo 100, 200, 300 dólares, ¿cuál es tuyo? ¿No? Entonces, poder identificar cada uno. Es una labor de hormiga, sí, sobre todo si somos retail, ¿no? Una venta al público. Si es venta de maquinarias o de carros, por ejemplo, es mucho más fácil, ¿sí? Y además, esto nos ayuda a evitar posibles fraudes, porque hay muchos clientes que son bastante vivos, ¿no? Y en las cuales dicen, yo te pagué, y como saben que nosotros no llevamos una contabilidad adecuada, entonces simplemente nos hacen una captura de pantalla de un pago pasado, no lo corroboramos con el banco y al final pensamos que está pagado y está cancelado, cuando en realidad no es así, ¿sí? Otro, vender al crédito sin analizar los clientes. ¿Ya? Lamentablemente, como somos emprendedores, a veces con muchos ánimos, queremos vender la mayor cantidad, sea cual fuera de los clientes, no tomamos en cuenta si este cliente está reportado, por ejemplo, en una central de riesgo, o simplemente por señales visibles, que es una tienda muy chiquita, en una zona muy alejada, etcétera, y lamentablemente le comenzamos a vender y al final no podemos cobrar porque la empresa no paga, entró en insolvencia, quebró, simplemente cerró la puerta y nunca más nos dio cargo, ¿sí? Entonces, un elemento que es barato, es poder pagar una central de riesgo. Por ejemplo, hay pues Equifax, está el otro que es Sentinel o Experian, que por un costo mínimo de 158 soles, por ejemplo, en la empresa de trabajo, pagamos el monto mínimo de 158 soles, tenemos hasta unas 20 consultas al mes, y cada vez que hay un cliente nuevo, simplemente ingreso el RUC y me sale todo su historial. Y con eso ya puedo visualizar y tener un elemento mayor para poder determinar si es que le otorgo crédito o no, ¿sí? Por ejemplo, y no solamente es necesario con empresas pequeñas, no les voy a decir el nombre, pero una empresa bastante grande que hace unos cuantos meses se ha retirado del mercado, entró, lamentablemente, se llenó con muchas cuentas por cobrar, ¿ya? Demasiadas cuentas, no tenía mucha liquidez. ¿Por qué? Porque lamentablemente los vendedores no tenían o no querían analizar este elemento, y ¿qué cosa hacían? Simplemente vendían para llegar a la cuota, y una vez que ya habían llegado a la cuota, llevaban con su comisión, y al final del mes comenzaban a emitir notas de crédito, ¿ya? Entonces, esa fue una mala práctica de control interno, y aunado a que no se analizaba los créditos o el historial de los clientes, y esa empresa lamentablemente se fue o se está yendo del país, ¿sí? Así que otro elemento importante, analizar bien los clientes. Preferible no venderle a ese cliente a darle una mercadería y nunca te paga. ¿Por qué? Ya, pues si no te vendo, normal, no tengo por cobrar, pero tampoco pierdo la mercadería, ¿no? Así que preferible analizarlo bien, ¿no? 158 soles pagar a una central de riesgo, creo que nos puede salvar de muchos problemas a futuro, ¿sí? Ahora, esto ya lo habíamos comentado, lo que dije anteriormente, ¿no? Otro error es vender al crédito. Ya, bacán, puede ser que sí le vendemos al crédito a clientes que son solventes, son grandes, correcto, pero vender al crédito sin obtener una fuente de financiamiento que cubra el capital de trabajo. ¿Qué significa esto? Es decir, yo tengo un emprendimiento, pequeño negocio, que vende, por ejemplo, filtros, ¿ya? Y esos filtros se los vendo a una empresa grande, a una empresa, ¿ya? Pero estas empresas grandes son moscas, son vivas, pues, ¿no? Es decir,
me tuercen el brazo y me dicen, y tienen la sartén por el mango. Oye, yo te mando una orden de compra por 100.000, 20.000, 50.000 soles. ¡Wow! Se nos abren los ojos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Dame crédito 15, 30, 60, 90 días. Nosotros no tenemos otra opción. Tenemos en el mercado pocos meses, queremos desplazar a la competencia, queremos introducirnos y meternos en este cliente, aceptamos y le otorgamos un crédito de 30, 60, 90 días. Pero la planilla y los proveedores, el alquiler, la caja chica, el capital de trabajo, nos pide pagarle al contado o dentro de un mes. Entonces, ¿qué hago con ese desfase de 60 días con un mes? ¿Qué hago con ese desfase? Necesito ese dinero. Y por lo tanto, si no evalué eso anteriormente, lamentablemente voy a tener un forado y la única forma es endeudarme y voy a tener un crédito caro. ¿Por qué? Porque somos pequeños emprendedores, los bancos me van a dar una tasa o a veces no me pueden dar un crédito. Y es un gravísimo problema, un gravísimo problema. Eso le sucedió a un amigo en la cual yo tuve que prestarle, porque los bancos no le daban crédito, le daban demasiado caro, y tuve que hacerle yo un préstamo a la empresa, porque este aquí no estaba cubriendo su capital de trabajo, ¿sí? Además, y esta empresa tuvo que vender incluso uno de esos activos para poder cubrir un capital de trabajo. O sea, no se financió, ¿sí? Por no analizar este periodo de cobro versus el periodo de pago. Periodo de cobro, 30 días, periodo de pago, un mes, 30 días, ¿cómo me cubro? ¿Sí? Así que le fue fatal. Otro elemento, sobre todo para las empresas que son más pequeñas, para las bodegas, para el puesto de mercado, las panaderías, las empresas que son personas naturales con RUC 10, ¿ya? Es que combinan los gastos personales con lo de negocio, ¿ya? Eso es fatal. ¿Por qué? Porque y eso va aunado con el primer elemento de vincular las cuentas bancarias, ¿no? Es decir, yo tengo mi cuenta y la combino con la empresa y comienzo a hacer gastos personales con el negocio y al final se combina todo. No, el negocio es un ente aparte de las personas que lo conforman. Así sea yo una persona natural, no sea yo una sociedad anónima, nada, tengo que separar totalmente. No puedo estar combinando los gastos de uno y otro. Así que, por favor, eso traten de hacerlo lo más antes posible, porque si no, no van a saber cuál es un gasto de la empresa y cuál es un gasto del personal, ¿sí? Así que, y otro, miren, hay muchas personas que me dicen, oye, Carlos, yo pago muchos impuestos, ¿cómo hago para rebajar? ¿Ya? Entonces, la única forma que le digo, pues, es que no hiciste tú un plan estratégico, ¿ya? Para ver si realmente su negocio era rentable o no, ¿ya? Pero muchas cosas que los empresarios no saben es que por querer ellos ahorrarse un poco de dinero, entonces compran sin factura o compran sin comprobante de pago. Es decir, van al mercado, van a un centro, a un centro comercial, no, sino van a un centro, las Malvinas, por ejemplo, a veces ahí en la calle, Chatarreros, ¿ya? Que compran un montón de cosas, pero no le dan ninguna factura. Por lo tanto, ellos sí venden con factura, es decir, ellos sí creo que son medianamente formales, comienzan a vender con boleta con factura, pero sus compras no lo hacen con factura o con boleta. Y por lo tanto, al no tener factura, no tengo crédito fiscal y por lo tanto mi IGB me va a salir muy caro, va a salir demasiado alto. Por lo tanto, recomendación, todo lo que vayan a comprar, ya sea servicios, bienes, insumos, etcétera, exijan factura o por lo menos boleta de venta. La boleta de venta no tiene IGB, ya no tiene IGB, pero sí sirve como gasto para el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, todo exijan factura. También estos elementos, como por ejemplo los recibos por honorarios, que si bien es cierto, no tiene IGB, pero también va a reducir el impuesto a la renta. Pero no se pueda, todo, por favor, con factura, ¿ya? Y ahora la factura electrónica es mucho más fácil. Así es que, y la factura electrónica, ojo, la factura electrónica no es el comprobante, o sea, no es el impreso. La factura electrónica es un archivo XML, ya que eso se le envían a su correo, ¿ya? Así que, por favor, cada vez que vayan a comprar algo, las facturas electrónicas son obligatorias, y si alguien le da una boleta o un recibo por honorarios o una factura ya antigua, así escrita a mano, no la reciban porque esa ya no sirve.
ya no sirve. Y si ustedes se llenan de eso, van a tener serios problemas porque la SUNAT le va a desconocer todo el IGB, todo el gasto. Así que, por favor, todo electrónico, ¿ya? Ah, ojo, y todas esas facturas con el RUC de la empresa, ¿sí? Advertencia. Aquí un elemento importante, la advertencia. ¿Qué cosa es? Punto número 1. Nunca, y repito, nunca compres o te prestes facturas por operaciones inexistentes para aumentar el crédito fiscal y pagar menos IGB. Es decir, es algo, un craso error. La informalidad en el Perú es alta, lamentablemente, y es muy, muy, muy fácil caer en la informalidad. Es decir, ¿qué beneficio las personas ven en ser formales? ¿No? Es muy tentador, ¿cierto? ¿No? Es decir, si yo quiero poner mi negocio, ¿ya? Y si ese negocio es venta al público en general, a un negocio al público final, entonces yo simplemente le puedo vender sin emitir ningún comprobante. No puedo tener licencia de funcionamiento, ni siquiera RUC, estoy en la informalidad total. Y es muy tentador, porque todo es ganancia, ¿cierto? ¿Ya? Pero, ahorita hay elementos bastante, o sea, la SUNAT, etcétera, está utilizando mecanismos informáticos para poder detectar a todos esos informales. Y uno de ellos es el ITF, que lo vamos a ver un ratito. ¿Verdad? Y ahorita solamente para terminar esto. Es decir, hay muchas personas que venden con factura. Por ejemplo, me ha tocado yo a visitar a un cliente, a un potencial cliente que al final no lo tomé, ya, él me dijo, mira, ¿sabes, Carlos? A mi contador, ese cliente que es la concesionaria de autos, ya, a mi contador yo le pago 200 soles mensuales. ¿Qué? Le digo, aguanta, ¿cómo le vas a pagar a tu contador 200? Obviamente un contador está, así me dijo, y esto es real, 200 soles mensuales. Ya, ¿y qué cosa te hace el contador? Ah, solamente me declara el IGB, nada. Ah, ya. Entonces, yo revisando sus impuestos vi ventas en el mes 500.000 soles, o más o menos, ha vendido unos 5 o 6 carros, ¿ya? Compras en el mes 499.000. 499.000 versus 500.000, o sea, 1.000 soles nada más de ganancia. Ya, a ver, puede ser que se haya acumulado varias facturas de compras. Retrocedí un mes. Igual, ventas 400.000. Ah, ya. Compras 380.000. Oye, pero 20.000 y seguí retrocediendo. Y al final me di cuenta que todo el año 2022 sus compras eran casi igual que sus ventas. Había una pequeñísima ganancia, nada. Y eso no es real, pues no es posible, ¿no? Entonces, y lo que me enteré, y viendo los documentos, es que este contador que le cobraba 200 soles nada más, le vendía facturas, no falsas, eran facturas reales, pero eran facturas que él cogía de otra persona, emitía la factura a esta acá, ¿ya? Y inflaba las compras. Y esas facturas ni siquiera tenían físico, es decir, un desastre total. Y eso es un delito tributario, ¿ya? Ese es un delito tributario. ¿Por qué? Porque el estar mintiendo, el estar haciendo operaciones falsas, eso te puede ir hasta la cárcel, ¿ya? Otro elemento importante es que nunca dejes de emitir comprobante de pago, facturas o boleta de venta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la SUNAT hace cruces de información, ¿ya? Hace cruces de información, ¿con qué? Con el movimiento del dinero a través del ITF. Los bancos, o sea, ustedes cuando vean su estado de cuenta bancario, personal, incluso, van a ver ahí ITF, unos 10 céntimos, 20 céntimos. Cada vez que nosotros hagamos una operación de entrada o salida de dinero, nos cobran el ITF. Y ese ITF los bancos lo reportan a la SUNAT. Y con eso, la SUNAT puede determinar el movimiento bancario de las empresas, de las personas. Y con eso puede decir, a ver, Carlos Pérez, tú has tenido movimiento, ¿por cuánto? Por tu ITF dice que has pagado unos 10 soles de ITF, lo que significa que has movido más o menos unos 20.000, 30.000 soles. Allá, muy bien. Pero, Carlos Pérez, a ver, tú estás en planilla nada más, y tu remuneración es 5.000 soles. ¿Cómo ganando 5.000 soles nada más has comprado o has tenido movimiento por 20.000 soles? Hay un desfase, ¿no? No cuadra. Y entonces allí es donde te toco la puerta y te visito y explícame por qué con un ingreso, o sea, estando en planilla y ganando 5.000 soles, has tenido movimiento por 20, 30, 40.000 soles. ¿Sí? Otro elemento que la SUNAT también revisa son los notarios, porque los notarios también informan a la SUNAT del movimiento de las operaciones.
El registro de las compras y ventas electrónicas. Como ahora todo es electrónico, cada vez que yo vendo o compro algo, son las facturas, boletas y recibos por honorarios electrónicos, toda esa información ya lo tiene SUNAT. Entonces la SUNAT lo que hace con la Big Data, hace un análisis pero inmenso y comienza a cruzar información. Y es fácil determinar, ya, a ver, Carlos Pérez emitió un comprobante de pago. Y entonces, por ejemplo, Carlos Pérez le emitió un comprobante de pago a Nelson. Por lo tanto, Nelson también debe tener ese comprobante de pago. ¿Sí? Entonces hace cruce de información. Y si no es así, por lo tanto, ¿qué cosa pasa? Te puede decir muchas cosas. Oye, ¿sabes qué? Tú estás emitiendo boletas, no tienes la contabilidad ordenada, vamos a revisarte, acá falta. Entonces, es fácil cruzar información. ¿Sí? Y también a través de los registros de compras electrónicas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todo está cruzado, una base de datos inmensa. ¿Ya? Y es lo que le dije, el delito tributario. Es decir, miren, esta noticia de 2021, más de 200 personas en 2021 fueron a prisión por delitos tributarios y aduaneros. O sea, es real. ¿Ya? Y me ha tocado a mí, no porque yo haya cometido delitos, sino porque yo he estado ayudando a empresarios para que estos comiencen a ordenar su contabilidad, porque la tenían totalmente desordenada y no tenían conocimiento de nada del tema de IGB, del impuesto a la renta, de planillas, etcétera, y por desconocimiento y porque querían ganar más dinero, obviaban emitir comprobante de pago, o sea, no emitían boleta de venta y tampoco exigían facturas y a veces inflaban las facturas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para resumir, la contabilidad no solo es pagar impuestos, ¿sí? Hace un par de semanas se contactó conmigo un ex compañero de trabajo y me dijo, Carlos, mira, yo he creado mi empresa que vendo celulares, ¿no? Ya desbloqueados, y me está yendo más o menos bien. Ya bacán. ¿Cuánto me cobrarías? Y como recién iniciado este negocio, tengo ventas mensuales por unos 5.000, perdón, unos 10.000 soles, pero estamos creciendo, planeo yo llegar a los 50.000 soles mensuales. Ya bacán, mira, como recién estás iniciando, mi tarifa mínima, le dije, es 500 soles, ¿no? Por decir, 500 soles. Y él abrió los ojos y me dijo, ¿tanto? ¿Tanto por pagar impuestos? Pero no te voy a pagar impuestos, te voy a llevar a contabilidad, ¿no? Oye, pero yo a mi contador le pago 150 soles y ya me parece mucho. Pero, ¿por qué? Pues, pero ¿qué cosa decía ese pata? Solamente le entraba higiene, venta, nada más, no le llevaba su cuenta por cobrar, ni balance, ni nada por el estilo. Entonces, la contabilidad, señores, no solo es pagar impuestos, es presentar esto, el estado de situación financiera, ver cuánto tenemos, qué cosa, en efectivo, en cuentas por cobrar, en inventario, en activos fijos, cuánto tenemos por pagar, cuántos son nuestros préstamos y obligaciones a largo plazo, cuánto es nuestro capital, cuánto es nuestra utilidad, acá está, cuánto son nuestras ventas, hacer comparativos, ratios, etc. Y no solamente es pagar IGB, tenemos una mala concepción que la contabilidad es solamente pagar impuestos y el contador solamente sirve para eso. ¿Ya? Y por último, ya para terminar, porque estamos bastante de tiempo, y no solamente eso, sino también determinar la utilidad por producto. Es decir, este es un caso real, y les cuento ya para terminar, que un amigo que actualmente yo le llevo su contabilidad de la maestría, él tiene un negocio muy bueno, que es la venta de software. ¿Ya? Él mismo va a desarrollar un software para veterinaria, la venta de software, y a la vez también él hace educación a distancia, hace charlas, ya seminarios. ¿Ya? Entonces, antes de tomar la contabilidad, él me dijo, mira, lo que él creía es que sus ingresos, ¿no? Porque todo lo vi desde el punto de vista de caja, sus ingresos eran aproximadamente de 900.000 soles, aproximadamente. 650 él pensaba que era de la venta de software y 250 de la educación a distancia. ¿Ya? Y sus gastos iban en ese orden. Planillas, telecomunicaciones, que le asignaba más a la venta de software porque él pensaba que era así. ¿Ya? Y le asignaba solamente una pequeña parte de telecomunicación. A los profesores, obviamente, le asignaba todo, pues, a la parte de educación, ¿no? Y al final, él le terminaba así, a grosso modo, que tenía una utilidad de 180, o sea, el 28% para la venta de software, y su educación a distancia, él pensaba que era más rentable porque era un 64%. Muy bien. Analizando gasto por gasto y haciendo prácticamente unos costos ABC, es decir, ver cada uno cómo está construido, nos dimos cuenta que la figura y el pastel se volteó, y comenzamos a prorratear
cada uno de los gastos y comenzamos a ver que las planillas no eran 200 exclusivamente para la venta de software, sino que habían personas que se dedicaban a tiempo completo también a la educación a distancia. Y comenzamos a separar la planilla y vimos que 120 era para acá y 80 era para acá. Las telecomunicaciones igual, comenzamos a separar fino, lo más fino posible. Y al final determinamos qué cosa, que la venta de software tenía una rentabilidad de 51% y la educación a distancia de solamente el 4%. ¿Sí? Entonces era una mala concepción que él tenía, y no por llevar una contabilidad ordenada y adecuada. ¿Sí? Así que bueno, y bueno, hay elementos importantes también que ya, bueno, el tiempo nos ha acabado, pero elementos importantes en los cuales la SUNAT, a través de resoluciones, bueno, una nueva ley, ¿no? Pero el Estado, a través de muchos impuestos o muchos regímenes, nos pueden también ayudar, como por ejemplo el tema del IGB del 10% que ya lo comenté anteriormente. Esto fue para las MIPES exclusivamente y tiene una duración hasta 2024 y solamente para aquellas empresas que vendan hasta 7 millones de soles. Es decir, aquellas empresas pueden acogerse a este IGB del 10% solamente para hospedaje y para restaurantes. ¿Sí? Empresas, por ejemplo, más grandes no pueden acogerse. ¿Ya? Tenemos también, por ejemplo, el tema del IGB justo, en el cual también las MIPES, aquellas empresas que no superen de ventas al año más de 7.800.000 soles, pueden acogerse a este IGB justo. ¿Y qué consiste este IGB justo? Nosotros sabemos que si nosotros, nuestro impuesto, por ejemplo, el RUC 8 vence hoy día, ¿ya? Hoy día estoy declarando las ventas del mes de noviembre, ¿no? O sea, el noviembre lo declaro en diciembre, siempre es un mes después, ¿correcto? Hasta ahí creo que no hay nada nuevo. Pero con el tema del IGB justo, la SUNAT dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Como tú eres una pyme, una pequeña empresa, entonces quizás no tengas mucha liquidez. ¿Por qué? Porque tus clientes te pagan en 3 meses, ¿correcto? Tus clientes te pagan en 3 meses, pero yo te exijo que me pagues al mes siguiente, pero te voy a ayudar. Ahora he creado el IGB justo, en el cual, si cumples este requisito, de que si tú eres una pyme que no vende más de 7.300.000 soles, entonces tú puedes agarrar, y ese IGB, por ejemplo, de julio, estamos hablando de declaración de julio, que me tienes que pagar en agosto, ¿ya? Ahora ya no lo vas a hacer en agosto, lo vas a hacer en noviembre. Es decir, te doy un respiro de 3 meses para que me pagues. Y ahí tú puedes juntar dinero, prestarte dinero, lo que fuere, pero te doy un respiro de 3 meses para que me pagues. Antes, las ventas y los impuestos de julio me lo tendrías que pagar cuando en agosto. Pero ahora, como estás dentro del IGB justo, me lo vas a pagar en noviembre. Para eso sirve. Y es una gran ayuda para sobre todo las empresas que venden a empresas grandes y que le pagan al crédito. ¿Sí? Así que también podemos utilizar los impuestos sin dejar de obviarlos a nuestro favor, para obtener liquidez. ¿Sí? Bueno, el tiempo se acabó, ya hemos hablado casi una hora. Hay muchos elementos más para conversar de cómo ordenar la contabilidad, otro tipo de regímenes como el IPE tributario, el tema de ser emprendedor a través también de recibos por horarios, etc. Pero bueno, a grosso modo he querido darles una idea para los emprendedores, ¿no? Para aquellas empresas, personas que están creando sus empresas, etcétera, y para ver que la contabilidad nos puede ayudar muchísimo si la sabemos llevar ordenadamente, y si los impuestos también, y no tener miedo de la SUNAT, porque la SUNAT nos puede tocar la puerta efectivamente, pero que está preparado, y ordenar los documentos, no obviar ningún comprobante, no emitir facturas falsas, emitir comprobante de pagos para cada venta que tengamos, etcétera. Y con eso, si la SUNAT nos toca la puerta, nos visita, le presentamos todo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Estoy atento a sus preguntas. Si es que las hay. Sí, gracias, Carlos, muchas gracias. Muy, muy valiosa la información. Quisiera, si es que alguien tiene alguna pregunta, que le envíe por favor en el chat. Igual tenemos varias preguntas que escribieron cuando se inscribieron en la sesión de hoy. Entonces, por ahí que podemos tomar algunas de ellas en unos minutos, pero si alguien tiene una en este momento, las puede poner en el chat. Algunas de las preguntas que nos hacían, bueno, hemos respondido varias, ¿no? La parte de la rentabilidad del negocio, preguntaban sobre cómo llevar adecuadamente la contabilidad, que ya también lo hemos conversado. Preguntaban sobre el control de la liquidez, ¿no? Justamente ahí también Carlos lo mencionaba.
Preguntan aquí de qué y cómo se debe pagar la SUNAT en caso de cuarta categoría. No sé, Carlos, si vienen algunos puntos de repente claves para tener en cuenta al respecto. Disculpa, no te escuché muy bien. Sí, sí, la pregunta aquí era información de qué y cómo se debe pagar a la SUNAT en caso de cuarta categoría. Ya, mira, en el tema de cuarta categoría, los recibos por honorarios, que primero debes emitir recibos por honorarios electrónicos, ya lo primero que debes tener en cuenta es que si tus ventas, ya, o perdón, tus ingresos por renta de cuarta categoría van a superar un límite, porque también hay la opción de poder hacer la suspensión de la retención, ya, ya, eso es muy importante. Ya, si al inicio del año yo veo que no supero la cantidad, entonces yo voy a fácilmente decir, ¿sabes qué? No te voy a retener porque generalmente nosotros emitimos recibos honorarios a generalmente empresas más grandes, ¿no? A empresas, ¿ya? Muy pocos emiten a otras personas, ¿ya? Pero la mayoría son a otras empresas, ¿ya? Entonces, si es así, normal. Esa empresa, tú sabes que la retención, ya la retención es siempre y cuando tu recibo por honorario que emitas es mayor a 1.500 soles. ¿Ya? Entonces, si no quiero que me retenga, entonces o emito por menos o hago la suspensión si veo que no voy a superar eso. ¿Ya? Y el pago a la SUNAT, si es que ya me retuvieron todo, si es que ya lo hicieron todo, entonces hago una comparación mensual y por lo tanto no tengo que declarar nada, no hay la obligación si es que ya me retuvieron todo. Pero si no, lo puedo hacer yo también a través de la página web de SUNAT y poder hacer la declaración y el pago, ¿no? Sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Carlos, Alex por aquí nos pregunta, cuando pasa una empresa de pequeña a grande de un año a otro, ¿en qué año comienzo a tributar ya como grande? Ah, ya. ¿A qué te refieres? ¿De un MIPE quizá a un régimen general? ¿No? Ajá. Generalmente sí, ¿no? Es decir, a veces estoy yo en el RUS, ya, y luego paso al régimen especial, y luego paso al régimen MIPE tributario, y así porque mis ventas van incrementándose, ¿ya? Entonces, en ese caso, la obligación para poder hacer esto es necesariamente al mes siguiente, ¿sí? No hay ningún inconveniente. O sea, si yo comencé a vender mis ventas, comenzaron a superar el límite, ya el régimen tributario es al mes siguiente, ¿sí? Ya, perfecto, perfecto. Gracias, Alex, ahí por la pregunta. Luego, no, si alguien más tiene, por favor, nos consulta. César dice, cuando uno es dependiente, está en planilla, pero está haciendo servicios profesionales de consultoría freelance y emite recibos por honorarios, ¿esto cómo afecta en la declaración anual? Ya, se tienen que sumar ambas categorías, es decir, el impuesto de la renta de cuarta categoría se debe sumar con la renta de quinta categoría, y eso sí, sí suma. Es decir, por ejemplo, yo también trabajo como forma dependiente, y toda mi remuneración anual en planilla la tengo que sumar también con la de renta de cuarta, pero allí también se hacen deducciones, ¿ya? Se hacen deducciones y al final de todas esas deducciones ya va a salir un impuesto por pagar. ¿Por qué? Porque al final también va a haber el tema de la retención del impuesto. Si yo, por ejemplo, como freelance, como tú dijiste, yo emito un recibo por honorarios y me han hecho alguna retención, esa retención va a servir para hacer la deducción al final del año. ¿Ya? Es decir, en la renta de cuarta y quinta categoría hay retenciones. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa pues, renta de quinta categoría y me hacen retención de renta de quinta. Entonces, al final, se hace una bolsa que si al final, sumando la renta de cuarta, ¿ya? Cuarta categoría recibo por horarios, más renta de quinta categoría, ¿no? En planilla, las sumo ambos, hago las deducciones, y si al final me queda que pagar algo, entonces tengo que restarle todas las retenciones que hice. En pocas palabras, sí afecta el hecho que yo emita recibos por horarios, porque se va a sumar con la renta de quinta categoría de planilla. ¿Sí? Exacto. Ya, perfecto, muy, muy buen punto. Otra pregunta que aquí nos hacen es, en cuanto a regímenes tributarios según tipos de empresa, me imagino que se refieren a cuando estoy buscando una empresa, emprender, ya constituir. Yo sé que esto de repente es más complejo que algo puntual, pero ¿qué ideas podrías comentar, Carlos, respecto a cómo elegir EIRL, SAC, que sea Ya. un grande? Muy buena pregunta. Primero, lo que debo determinar es a qué negocio voy, o sea, a cuáles son mis clientes, porque es muy distinto por colocarme una panadería, una bodega, etcétera, cuyos clientes van a ser clientes finales, ¿no? Es decir, venta al público en general. Pero si mi negocio está enfocado a unos B2B,
a otras empresas, estas me van a pedir definitivamente que me emita una factura. Por ejemplo, si yo pongo mi bodega o mi panadería, entonces no es necesario constituirme como una sociedad anónima, y simplemente puedo ser una persona natural con negocio y estar en el RUS y emitir boleta de venta. Nada más. Y me ahorro todo el trabajo, porque al estar en RUS solamente pago 20 soles, etcétera, dependiendo de la cantidad de ingresos, ¿no? ¿Ya? Pero si estoy apuntado a vender a otras empresas, entonces esta empresa se me va a pedir una factura. Y si es una factura, entonces lo recomendable ya es por lo menos, tener una EIRL. ¿Por qué? Porque una IRL, si bien es cierto, es una sola persona que la conforma, pero el caso de que quiebre, lo que fuese, solamente respondo por lo que yo aporté. Mientras que, por ejemplo, una persona natural con negocio, con Club 10, entonces si es que algo me va mal, etcétera, respondo con todo, porque al final yo soy el titular, ¿no? Respondo con todo lo que tengo, ¿ya? Entonces, al momento de escoger qué tipo de sociedad debo crear, ya es muy importante ver a qué negocio, o cuál es el negocio, o cuál es el cliente que voy yo a Perfecto. Carlos, y otra recomendación, disculpa que Sí, sí, adelante. era el tema de cuánta es la cantidad de socios, ¿no? Si hay bastante cantidad o más de una persona que se van a unir, entonces es recomendable que sea pues una sociedad anónima cerrada, para que así lo aportado de cada uno ya solamente respondan con eso, ¿ya? ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y una pregunta que nos hacen aquí es, en caso de realizar trabajos en el extranjero, ¿cómo se hace para el pago de impuestos? Ya. Sí, yo, Carlos Pérez, emito o presto un servicio por internet, por ejemplo, no sé, a Estados Unidos, así, ya. Entonces, eso es dependiendo, tú igual vas a emitir un comprobante, es decir, si tengo una empresa, ¿no? Si yo tengo una empresa y presto un servicio al exterior, eso califica como una exportación de servicios y no está afecto al IGB. Pero si soy una persona natural, que yo sí presto mis servicios, como persona natural no tengo empresa, entonces eso yo emito un recibo por honorarios, también debo emitir, y como no tiene IGB, no hay ningún problema, eso se declara acá en el Perú, ¿sí? Eso se declara en el Perú. Acá en el Perú tenemos que pagar los impuestos, ya se verá en el país de destino, ya sea México, cuál es su legislación, si es que te hacen alguna retención o no. ¿Ya? Generalmente no hacen muchas retenciones, ¿ya? Pero sí en el Perú, en el país de origen, Perú, sí se debe declarar los impuestos, no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto, perfecto. Creo que esas son ahí las preguntas principales, luego se relacionan mucho. Por aquí Ezequiel nos dice, ¿cómo utilizar la contabilidad para ayudar a aumentar la rentabilidad de la empresa? Ya, mira, la contabilidad la podemos utilizar, primero, con nuestro flujo de caja. Definitivamente. Con esto podemos ver cómo la entrada y la salida de dinero, ¿ya? Y esto nos va a ayudar muchísimo para quedar lo más desglosado posible. Es decir, alquileres, planilla, transporte, publicidad, tributos, etcétera, la entrada y salida de caja, para saber realmente si nos vamos a quedar cortos. Y el segundo elemento es este de acá, el tema de los costos, ¿ya? Aquí. Ver realmente cómo está conformado todo nuestros costos para nuestros productos. Acá mejor dicho. Aquí está, acá. ¿Ya? Es decir, realmente sabemos cuáles son los elementos que conforman el costo de los productos. Es la pregunta principal. ¿Realmente lo sabemos? Es decir, por ejemplo, yo vendo pan, ¿sí? Realmente me he hecho un análisis, aparte de la harina, la sal, el azúcar, los envases, etcétera, realmente cómo es, porque si no es así, entonces podemos estar perdiendo dinero y estamos pagando más, realmente más costos, y nuestra rentabilidad es mínima. Lo importante para empresas industriales o comerciales es determinar cada uno de los gastos, ya, y costos que conforman los elementos del producto que yo estoy vendiendo, inclusive el servicio, porque, por ejemplo, yo tengo las empresas que se dedican a consultoría, ¿ya? ¿Cuál es su costo? Su costo ya no es venta de una computadora, porque él presta un servicio. El costo es la mano de obra del profesional.
y tenemos que ver realmente cuánto le estamos pagando a ese profesional. Un dato, por ejemplo, si ese profesional está en planilla, no solamente es pensar en los, por ejemplo, si le vamos a pagar 2.000 soles en planilla, no solamente es eso, sino multiplicarlo por un ratio de 1.35%, porque si está en planilla, vienen qué cosa, los costos laborales, de salud, la educación, la CTS, etc. También es un costo, y si no tomamos en cuenta, por lo tanto, al final, ese costo va a estar mal, ¿sí? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y en esa, además, en el análisis de la rentabilidad de los servicios o productos, podemos ver dónde enfocarnos más o qué ajuste hacer, etcétera, ¿no? Gracias, Ezequiel, por la pregunta. Bueno, para cerrar, la pregunta de César nos dice: ¿los pagos de un crédito de vivienda, estudios, posgrado, servicio celular, internet, mantenimiento de edificios donde uno vive se consideran para arrastrarlo en la declaración anual? En el caso, me imagino, de lo que preguntaba César, cuando uno emite recibos por honorarios de cuarta y quinta, ¿no? Los que sí sirven son los recibos, por ejemplo, de los profesionales de salud, ¿no? Eso sí se pueden, sí sirven para restarlo. Y también, por ejemplo, el tema de los consumos de alimentos. Por ejemplo, si los que están trabajadores de renta de quinta categoría, les recomiendo que vayan a consumir a los restaurantes, ¿ya? Y que pidan una boleta electrónica, porque al final eso sirve justamente como un crédito, ¿sí? No todo, obviamente, es un 15%, si me equivoco, ¿ya? O 20%, ¿ya? Y todo el consumo que ustedes vayan a un restaurante, ya pidan boleta de venta electrónica, con su DNI, ¿ya? ¿Por qué? Porque con ese DNI, al momento de poner la boleta en el DNI, le va a servir como una especie de crédito al final de año para la renta de quinta categoría, ¿sí? Perfecto. Y también entendería que el celular e internet, ¿qué opina de los cursos de posgrado? ¿Eso podría entrar? No, el celular e internet no sirve lamentablemente o sea, para persona natural, ojo, o sea, yo, Carlos Pérez, que me hizo gestión por honorarios, eso lamentablemente no me sirve, ¿no? Y tampoco el tema del posgrado, eso lamentablemente no sirve como un crédito, ¿no? Ya, para una empresa sí. Para Perfecto. una empresa definitivamente sí. Todo eso sí. Perfecto. Carlos, muchas gracias por la información. Creo que ha sido muy, muy valiosa. Además de los errores que realmente mientras yo te escuchaba decía, nomás en cada error ya hay 1.000.000 de soles en pérdidas si es que no lo aplicas. O sea, en cantidad de cuentas por cobrar que están pendientes, en no separar los estados de cuentas. En verdad, aquí hay mucho, mucho valor. Y mientras, yo lo único que podría añadir es que mientras más pronto nos empecemos a organizar, mucho mejor. Mientras más rápido empecemos a organizar la parte de finanzas, los flujos, las cuentas, la contabilidad, mejor, ¿no? Y de repente yo añado una pregunta, así rápidamente en un último minuto, Carlos. Aparte, por cierto, acá les comparto el número de celular y el link de Carlos por si quieren hacerle una consulta, si quieren ver ahí cómo nos puede apoyar con los servicios que brinda. Les mando en el chat, ahí está su WhatsApp o su número de teléfono y también está ahí su link. Pero una última pregunta nada más en un par de segundos o minutos, Carlos. ¿Qué podría hacer alguien que tiene un contador, digamos? ¿Cómo asegurarse de que esté llevando las cosas de forma correcta? ¿Cómo hacer una auditoría interna, digamos? Por ejemplo, ver estos puntos que has mencionado, algo que añadirías. Lo más fácil es, pregúntale si tienen un contador y que le están pagando, cuando están conscientes, dame una mano al pecho, ¿no? Ya. Pídale así la pregunta, dame los estados financieros del último mes. ¿Sí? Así, dame los estados financieros, por ejemplo, estamos ahorita diciembre, ¿no? Ya, dame los estados financieros de noviembre. Les aseguro con una probabilidad del 99.9% que les va a decir, se los paso la siguiente semana, el siguiente mes, no los tengo, déjame actualizarlos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los contadores, hay malos colegas, no digo todos, pero hay malos colegas que solamente pagan impuestos, ¿ya? Y solamente le van a decir, ya, te paso la declaración jurada. No, pásame los estados financieros, es decir, pásame esto de acá, lo que les mostré, ¿no? Pásame esto, pásame a ver mi efectivo, que cuadre obviamente, mis cuentas por cobrar, cuándo tengo inventario, cuándo tengo cuentas por pagar, cuáles son los resultados, cómo fueron mis ventas, el costo de venta, los gastos, la utilidad, pásame eso, ¿ya? Esa es la mejor forma de determinar si realmente está llevando bien la contabilidad. Si se demora en dar, si no lo tiene, si lo comienza, disculpe la palabra, a vaciarlo, entonces
no está llevando bien la contabilidad. Ujú. Perfecto, perfecto. Esa le podemos poner de título la pregunta que tu contador no quiere que le hagas. Entonces, Exactamente. perfecto. Gracias, Carlos, nuevamente. Gracias a todas las personas que han participado, que han hecho consultas. Les invito pues a que empecemos a organizarnos cuanto antes mejor. Y ahí tienen los datos de Carlos por si quieren conversar más en detalle. Que tengan un buen resto de semanas, felices fiestas. Ya estamos ahí a puerta de Navidad y nos vemos en una próxima Trasciende Top. Gracias nuevamente. Listo, gracias a ustedes. Muchas gracias por la paciencia. Hasta luego. Feliz Navidad a todos. Gracias. Y se van despidiendo por ahí. Ok, perfecto. Gracias, Patricia. Gracias, Rosario. Gracias a todos. Buena semana.